Cordial saludo. En esta presentación vamos a hablar del tema las enfermedades transmitidas por vectores de gran importancia en salud pública, referentes a la unidad 2, actividad 3, estudio de casos. El trabajo fue elaborado por Aura Gine Sánchez, Edna Margarita Chaparro, Gabriela Hurtado Herrera, María Alejandra Méndez y Yuri Joana Miranda. Introducción. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Muchos de estos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos juntos con la sangre de un portador infectado, persona o animal, y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre. Las enfermedades transmitidas por vectores representan un verdadero problema de salud pública y sanidad animal. Estas representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y provocan cada año más de 7.000 defunciones. Muchas de las enfermedades son prevenibles mediante medidas de protección fundamentadas. En este trabajo se logra ver las diferentes enfermedades transmitidas por vectores, ya que son cifra mundial. Un vector son organismos capaces de transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Los mosquitos son los más conocidos. Entre ellos también están las garrapatas, moscas, pulgas, caracoles de agua dulce, entre otros. Las enfermedades transmitidas por vectores de importancia para la salud pública son aquellas enfermedades infecciosas propagadas por algunos organismos, como por ejemplo insectos y caracoles, que transportan virus, parásitos y bacterias a humanos. Estas enfermedades representan una alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, sus familias y las comunidades, así como altos costos y sobrecargas de los sistemas de salud de los países. En el contexto de la biología y la medicina se puede definir un vector como un ser vivo, capaz de transmitir una enfermedad a hospedadores vertebrados, incluidos el hombre. Es posible definir una enfermedad de transmisión vectorial sencillamente como una enfermedad que un ser vivo transmite a un hospedador vertebrado. Existen dos tipos de transmisión mecánica y transmisión biológica. La transmisión mecánica, en la que el agente patógeno no requiere del artrópodo para completar su ciclo biológico. Por el contrario, la transmisión biológica es la que la participación del artrópodo es condición necesaria para que el agente causal de la enfermedad complete su ciclo biológico. En este caso, la transmisión del patógeno está relacionada con la hematofagia, que es la ingestión de la sangre, y al artrópodo se le denomina vector. Esto sucede mucho con el zancudo, que es uno de los vectores que más ha propagado acá en nuestro sector. Bueno, buenos días. Entonces vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por vectores. Las enfermedades transmitidas por vectores son causadas normalmente por parásitos, virus y bacterias y son transmitidos en su mayoría por mosquitos, flebótomos, chinches, simúlidos, garrapatas, moscas tsetse, ácaros, caracoles, piojos. Y se dice que en todo el mundo se registran aproximadamente 700.000 defunciones como consecuencia de estas enfermedades transmitidas por vectores y que la mayoría de ellas, o pues las enfermedades transmitidas por vectores, las más comunes son esquistosomiasis, fiebre amarilla, filariasis, malaria, tripanosomiasis americana, que es la enfermedad de Chagas. Se dice que la distribución de las enfermedades transmitidas por vectores está prácticamente determinada por complejos factores demográficos, medioambientales y sociales. Entonces, son atribuidos a estos factores. Tenemos que las enfermedades transmitidas, las enfermedades más comunes transmitidas por vectores, podemos listar las siguientes. Está la enfermedad de Chagas,
La enfermedad de Chagas es producida por un parásito conocido como Trypanosoma cruzi y es transmitido cuando, por ejemplo, estamos en contacto con la materia fecal de un chinche que se conoce popularmente como pito. También está la leishmaniasis, que es una infección que es producida por un parásito y que la vía de transmisión es a través de la picadura de un insecto del género Luxomia. Está el dengue, que como sabemos es una infección viral que se transmite por medio de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus que están infectados. Otra de las enfermedades es la malaria, que es transmitida por la picadura del mosquito Anopheles. Está el famoso chikungunya, que es una enfermedad viral que se propaga también por la picadura del mosquito Aedes aegyptus. La esquistosomiasis, que es una infección por parásito y produce una infección parasitaria crónica y es causada por gusanos pequeños. Y tenemos también la del virus del Nilo occidental, que se transmite a las personas principalmente por la picadura de mosquitos infectados y que puede causar una enfermedad mortal a nivel del sistema nervioso central. Podemos decir que las enfermedades de transmisión son corrientes en los trópicos y subtrópicos y son relativamente poco comunes en zonas de clima templado, aunque el cambio climático puede crear unas condiciones apropiadas para esos brotes de estas enfermedades en regiones templadas. Podemos decir que casi el 50% de la población del mundo está infectada por una enfermedad de transmisión por vector y de alguna manera el resultado es una alta morbidez y mortalidad por este tipo de enfermedades. Desafortunadamente, estas enfermedades de transmisión resurgen y suponen siempre un mayor riesgo y esto es cierto para todas las enfermedades señaladas anteriormente y ejemplos recientes que lo demuestran son que se estima que aproximadamente 50 millones de infecciones de fiebre del dengue se producen aproximadamente 50 millones de infecciones de fiebre de dengue al año. Es una enfermedad endémica en más de 100 países. Las tasas de incidencia, por ejemplo, de leptospirosis están aumentando mundialmente, que de 300 a 500 millones de casos de malaria son declarados cada año. Por ejemplo, que los casos de enfermedad de Lyme se duplican cada año en Estados Unidos. Entonces, pues estamos como siempre expuestos a este tipo de enfermedades por vectores. Aquí traemos un listado de los vectores y las enfermedades que pueden transmitir. Entonces tenemos los mosquitos, dentro de ellos tenemos el Aedes aegypti, que produce dengue, fiebre amarilla, que transmite el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya, el virus del Zika, el Aedes albopictus, que transmite el chikungunya, el dengue, y el West Nile virus, el virus del Nilo, el Culex quinquefasciatus, que transmite la filariasis linfática, el Anopheles, que transmite la malaria y la filariasis linfática, el Haemagogus, que transmite también la fiebre amarilla. Dentro de los flebótomos está el que produce la leishmaniasis, los triatominos, la enfermedad de Chagas, las garrapatas que transmiten fiebre hemorrágica, Crimea del Congo, encefalitis transmitidas por garrapatas, tifus, enfermedad de Lyme, y las pulgas que transmiten la peste y el tifus murino, y las moscas en sus muchas especies transmiten la trypanosomiasis africana y la oncocercosis. Malaria. Esta enfermedad es causada por un parásito que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anófeles infectados. Después de la infección, los parásitos llamados esporozoitos migran a través del torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde maduran y se producen de otra forma. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectando los glóbulos rojos. Estos parásitos se multiplican dentro de los glóbulos rojos. Los parásitos se rompen al cabo de 48 a 72 horas e incluso infectando más glóbulos rojos. Los primeros síntomas que por lo general se presentan son de 10 a 4 semanas después de la infección,
aunque incluso puede aparecer a los 8 días hasta un año después de esta. Los síntomas ocurren en ciclos de 48 a 72 horas. La malaria puede ser causada por una o por varias de las diferentes especies de Plasmodium, como Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale o Plasmodium nouschi. Quizás las tres primeras han sido reportadas en el continente americano. Los vectores de esta enfermedad son diversas especies del mosquito del género Anopheles. Solo las hembras de los mosquitos se alimentan de sangre para poder madurar los huevos. Los machos no pican y no pueden transmitir enfermedades, ya que únicamente se alimentan de néctares y jugos vegetales. Los residentes de una región donde hay malaria quizás se vean expuestos a la enfermedad con tanta frecuencia que adquirir una inmunidad parcial, lo que puede reducir la intensidad de los síntomas. Pero esta inmunidad parcial puede desaparecer si te mudas a un país o donde quizás ya no estás expuesto frecuentemente a este parásito. Existen 4 tipos de malaria. Eslabones que componen la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica cuenta con una serie de eslabones que constituyen el camino que sigue un agente causal de una enfermedad hasta llegar a un huésped susceptible. El agente causal es un factor que está presente para la ocurrencia de la enfermedad. El reservorio es el hábitat normal en que vive, se multiplica o crece un agente infeccioso. Puede ser reservorio de agente infeccioso, reservorio humano, reservorio extrahumano y zoonosis. La puerta de salida del agente es el camino por el cual un agente infeccioso sale de su huésped. Puede ser por vías respiratorias, genitourinarias, piel y placentaria. El modo de transmisión es la forma en la que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped. Se puede dar de forma directa, que es de transmisión de persona a persona. Indirecta, mediante vehículos de transmisión, es decir, a través de objetos, materiales contaminados, juguetes, pañuelos, agua, alimentos, etc. Por medio de un vector, es decir, de cualquier insecto o cualquier portador vivo, a través del aire. La puerta de entrada en el huésped. Se dice que la puerta de entrada de un germen en el nuevo huésped son básicamente las mismas empleadas para su salida del huésped previo. El huésped susceptible. Se define al huésped hospedero con un individuo animal vivo, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Cadena epidemiológica de la malaria. El agente causal específico son los parásitos esporozoarios del género patógenos para el hombre, como el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. El reservorio es el hombre. La puerta de salida del agente infeccioso es la piel del reservorio. El vehículo de salida es la sangre. El modo de transmisión del agente es por medio de vectores que se transmiten por picaduras de la hembra infectante de los mosquitos del género Anopheles. La puerta de entrada en el nuevo huésped es la piel del huésped susceptible y la susceptibilidad del huésped es el hombre sano. Medidas de intervención como administradores de salud.
Las medidas de intervención consisten en la búsqueda, identificación, comprensión y evaluación de los peligros y riesgos que representan las enfermedades transmitidas por vectores. Estas son medidas de prevención y control que deben adaptarse con base en un análisis de pertinencia, teniendo en cuenta un esquema de jerarquización. En estas encontramos varias medidas de intervención, entre las cuales se encuentra la capacidad de gestionar de los peligros y riesgo y adaptar métodos para identificar prevención, evaluación, valoración y control de peligros y riesgos de enfermedades de vectores, buscando medidas de prevención y control con base en análisis y estudios de pertinencia. Uso de la inteligencia epidemiológica con participación social para fortalecer la gestión del programa, mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento y ejecutar intervenciones eficaces para la prevención y control contra la malaria. Evaluación de la carga, análisis de costo-efectividad de las intervenciones, incluidas las medidas de gestión ambiental para evitar consecuencias a la salud derivadas de los proyectos desarrollados de recursos hídricos. Estas requieren acción y adversión de otros sectores ajenos al de la salud. Lograr el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación y alcanzar el estado exento de la malaria. Transformar la vigilancia malárica en una intervención básica, poniendo en práctica el control vectorial de la malaria en el contexto del control integrado de los vectores. Entre otras intervenciones encontramos la formulación y ejecución de un plan de estrategias que garantice inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud. Encargarse del manejo estratégico de las instituciones que se rigen al ámbito de la salud, las cuales se categorizan como coberturas médicas, EPS, clínicas, entes gubernamentales como hospitales, ministerios, entes que regulan el funcionamiento del servicio y la atención en salud, entre otros. Diseñar y realizar en coordinación con la dependencia a la que se encuentra adscrito los planes, programas y proyectos relacionados con el área de salud pública. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular y ejecutar, evaluar el plan de salud pública, ejercer vigilancia y control sanitario en jurisdicción sobre los factores de riesgo para la salud en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgo para la población. Garantizar el desarrollo de las acciones que permiten el adecuado cumplimiento de los diferentes programas de salud pública normalizados a nivel nacional, departamental y municipal, y coordinar las acciones propias de la ejecución del plan de salud territorial para el efectivo cumplimiento de los programas y proyectos planteados en el mismo.